Información nacional. En medio de la crisis de inseguridad en Ecuador, la policía aún está a la espera de nuevo equipamiento para enfrentar a la delincuencia. Estefanía. Alejandra, los procesos de contratación están en marcha, pero hay retrasos. Veamos el siguiente informe. La policía enfrenta al crimen organizado en desventaja. Parte de los nuevos uniformados enviados a Guayas están aún sin el arma de dotación y chalecos antibalas. Usan los que adquirieron por su cuenta al graduarse. Hay retrasos en los cronogramas previstos para la adquisición de estos equipos. En el caso de las armas, se lanzó el proceso de contratación de 7.000 pistolas y 3.000 fusiles y subfusiles, pero no prosperó pues no hubo oferentes. El lunes de la semana pasada se lanzó un nuevo concurso, esta vez con alcance internacional, y se espera concretar la adjudicación la segunda semana de agosto. En el caso de los 52.000 chalecos antibalas, el proceso se inició en abril. Se tenía prevista la contratación a mediados de mayo, pero la selección de 2 empresas norteamericanas se concretó a inicios de julio. Aún no se conocen los cronogramas de entrega. En cuanto a municiones, se compraron 24 millones. 5 millones ya están en el país y se espera que arribe en las próximas semanas el resto del cargamento. El objetivo es renovar los equipos y que 1 de cada 5 policías en la calle tengan un fusil o subfusil. El Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, denunció ante la Fiscalía que 3 auditores de la Contraloría en la provincia de Los Ríos fueron secuestrados cuando, en tareas de trabajo, viajaban hacia el cantón Mocache. Los funcionarios son parte de la Dirección Provincial. La Contraloría notificó al Ministerio del Interior sobre el hecho. Aunque gran parte de la policía, sumada a la labor de cooperación de Fuerzas Armadas, combaten a la delincuencia, parece que el Estado está desbordado. La seguridad no se siente, se respira intranquilidad. Lenin Artieda está listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y en los estudios de la capital está el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Lenin, la política de mano dura no se ve. ¿De qué tiene control el Estado si desde las cárceles siguen grabando videos y hay de todo? Son como especies de fincas, de parcelas, por lo que hemos visto. Fernando, Estefanía, precisamente eso es lo que vamos a revisar. Este panorama preocupante, ese panorama que ustedes han descrito con el general Wagner Bravo. General, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. Sí, efectivamente el Estado está haciendo todo lo que sea necesario para poder pacificar el Ecuador, bajar esos índices altos de violencia y fundamentalmente también controlar el sistema carcelario. General, cuando ustedes en el gobierno se sientan a analizar la política de seguridad, cuando están allí en la mesa los asesores, el presidente, los ministros, ¿qué es lo que se dicen entre ustedes? ¿Cómo la califican? ¿Como un éxito o como un fracaso? Lenin, las soluciones a la violencia está institucionalizada y desde mi punto de vista, con respecto a quienes nos escuchan, es porque hay una baja autoestima y una pérdida de principios y valores de los ecuatorianos a quienes les corresponda, en donde creemos que la inconducta y lo que era norma de comportamiento ahora es algo normal. Realmente nos invita a tener información que se vuelve en inteligencia y determinar cuáles son las posibles causas por lo que estamos viviendo en este momento. Y muchas de esas causas son estructurales, no solamente son coyunturales. Y es a lo que tenemos que atacar, porque el concepto que tiene hoy el Estado es de una seguridad integral. Y seguridad integral quiere decir que abarca a todas las instituciones del Estado e inclusive a todos los ciudadanos, cerca de 18 millones de ecuatorianos que somos, y también atacar a todas esas aristas de violencia que tenemos en el país, porque recordemos que el crimen organizado no solamente es microtráfico, es tráfico de armas, de explosivos, minería ilegal, trata de blancas, coyoteros, lavado de dinero. Es decir, el país realmente está en una crisis de un ataque del crimen organizado muy fuerte y que tenemos y lo estamos enfrentando. Sí, lo estamos enfrentando, pero no es que vamos ganando, porque si el objetivo es reducir el número de muertes violentas y las muertes violentas suben, significa que lo que se hace no está funcionando, general. Tenemos que analizar que nos estamos enfrentando a seguridad ciudadana, que son la convivencia diaria
el robo de los delincuentes comunes, estamos enfrentándonos al control del orden público, manifestaciones u otro tipo de inconductas hacia lo que se debe observar en la convivencia diaria de los ecuatorianos, los robos en los buses, todo eso. Estamos enfrentándonos a la delincuencia organizada y nos estamos enfrentando al narcotráfico. ¿Dónde están las muertes violentas, incluido el terrorismo? Está en el terrorismo, está en el crimen organizado y para eso están las Fuerzas Armadas y la policía y en este caso también el sistema de atención a personas privadas de la libertad. Hacia eso vamos. El otro resultado, la seguridad ciudadana y el control del orden público, ustedes han visto y lo han publicado a la ciudadanía. Tuvimos ya una reunión y ya la hemos tenido meses atrás con el presidente de la Asociación de Municipalidades, para que desde el nivel cantonal de los gobiernos autónomos descentralizados se vaya conformando y consolidando ese sistema de seguridad ciudadana. Inclusive en Guayaquil el día martes estuvo el presidente de las juntas parroquiales y también la presidenta de los gobiernos a nivel prefectura, porque desde ahí tenemos que irnos consolidando. Sí, general, para que pero a ver, usted me está haciendo todos un vayamos diagnóstico caminando. que ya lo han hecho antes, que la ciudadanía ya conoce y sabemos también que se han tomado determinadas acciones, se arman fuerzas de tarea conjuntas, se interviene temporalmente en algunos sectores. La pregunta es por qué eso no da resultados. O si da resultados muy puntuales, temporales, pero salen los militares, salen los policías de determinada zona y las cosas vuelven a ser como antes. Ingresan a la penitenciaría del Litoral, se pasean por los pasillos, ponen contra el suelo a los presos, a las personas privadas de la libertad, pero termina esa intervención y nuevamente ingresan las armas, la droga, los electrodomésticos, los equipos de comunicación. Es decir, no hay control. Bueno, Lenin, no se pasean Fuerzas Armadas y Policía en los pasillos. Están actuando, están haciendo operaciones bien planificadas y pero limpias, temporales, general, temporales. Y los resultados desde luego, y los resultados y la paz y la tranquilidad dura exactamente el tiempo que están dentro de las cárceles. Salen de allí y regresa a la fiesta. Por eso es que es importante y estamos en el fortalecimiento de todo el sistema penitenciario, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, Lenin. Sí, pero tenemos que hacer el control de las cárceles para no permitir que esto, como tú lo dices, suceda. Se incrementaron ya cerca de 1.000 agentes penitenciarios, tenemos que llegar a 5.000. ¿Para qué? Para que el sistema como tal esté fortalecido y pueda funcionar. Ahí también hay un proceso no solamente de control de las cárceles para que no haya asesinatos o masacres, también hay un sistema de rehabilitación. Está creciendo ya el control para que no ingresen todos estos elementos que tú dices. Pero hay que estar claro, existe corrupción y es a lo que estamos con inteligencia determinando para poner a esos malos elementos que permiten eso, no nos vuelva a suceder. Sin embargo, en este momento estamos con un estado de excepción de 60 días en el sistema carcelario. Venimos haciendo, o vienen haciendo Fuerzas Armadas y Policía, ya una requisa de cerca de 16 centros carcelarios. Y lo vamos a seguir haciendo, porque no vamos a permitir que los delincuentes que perdieron su libertad, y eso tiene que estar claro, perdieron su libertad, hagan de las suyas en los centros carcelarios. No me diga eso, podemos general. Mantenernos. No me diga usted que están interviniendo y que tienen el control, porque mientras tenían pues a los criminales allí arrodillados, acostados en los patios de la penitenciaría del Litoral, al otro lado, el líder de una organización delictiva grababa un video casi que en rueda de prensa, rodeado de gente armada, diciendo que ya han conversado con las autoridades y que se comprometen a establecer o a restablecer la paz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lenin, esa es una reacción que la teníamos prevista y estaba analizada en los cursos de acción que se montaron. Porque el rato que actúa el Estado y con la fuerza que estamos actuando el Estado, ¿qué es lo que están pensando los delincuentes? A nosotros nos va a tocar. Y desde el punto de vista de ellos, mejor le pongamos las armas, llegamos a la paz. Lo que sí tiene que estar claro la ciudadanía es que el gobierno y desde luego el Estado en representación, el gobierno en representación del Estado no va a negociar con los delincuentes. Ellos perdieron su libertad y están con una pena. Y en ninguna parte y en ningún concepto de los cursos de acción que se han montado del empleo del Estado vamos a negociar. Nosotros como Estado tenemos el control. Que ellos hagan algunos anuncios, que ellos los digan, qué bueno que lo hagan, pero que lo depongan y que entiendan que han perdido su libertad y el Estado aplicará toda la fuerza de la ley
para poder pacificar al Ecuador, o sea, adentro de las cárceles y afuera de las cárceles. Usted me está diciendo, general, que ahora sí estos grupos organizados de delincuencia, estas mafias, ahora sí le tienen miedo al Estado. Y por eso dicen, ya, está bien, ¿saben qué, señores? Ya no vamos a matar, ya no vamos a traficar, ya no vamos a extorsionar, está bien, ya, hagamos la paz. Eso es lo que nos está tratando de decir usted, general. Posiblemente es la idea de ellos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir aplicando. Tenemos 60 días, vuelvo a repetir, Lenin, para poder controlar todo el sistema carcelario. Y eso lo estamos haciendo. Y tenemos que limpiar de armas, de radios, de teléfonos, de electrodomésticos. General, lo que sí nos pasa, claro, es que hay una corrupción. ¿Cuántas veces no se han decretado ya estos estados de excepción para el sistema carcelario? ¿Cuántas veces no han entrado antes ya las Fuerzas Armadas, la policía, han realizado estas requisas exhaustivas, entendemos? Y sin embargo, ahí está, chancheras, piscinas de tilapias de los emprendedores. ¿En serio creen ustedes que tienen el control en algún momento de las prisiones? ¿Creen ustedes, general, que estos estados de excepción sirven para algo? Sirven para mucho, Lenin, por eso se los hace. Pongo el caso de Durán, que estamos también en un estado de excepción. En una sola noche se capturaron cerca de 20 personas, se capturaron armas. ¿Por qué? Porque de acuerdo al mapa técnico, en la noche es cuando realmente se hace la mayor cantidad de estos actos delictivos, especialmente de muertes violentas. Por eso es que necesitamos que haya un toque de queda para poder actuar, inclusive limitando ciertos derechos de los ecuatorianos, como la inviolabilidad del domicilio, para poder entrar y capturarlos. Son efectivos, son temporales desde luego, pero tenemos que hacerlo. El proceso de pacificar al Ecuador no es inmediato, Lenin. No es que mañana ya apareció y todo está en paz. Son casos estructurales, que ahí va la otra parte. El gobierno ha puesto cerca de 16.000 millones de dólares en la parte social. ¿Y qué es lo que se hace, Lenin? En las áreas más complicadas, las áreas más conflictivas, se comienza a ver cuáles son las causas. Falta de escuelas, falta de salud, falta de deportes. Y ahí viene el aporte también de lo que había dicho hace un rato de los gobiernos autónomos descentralizados, que nos reunimos el martes y les hemos pedido que hagamos los consejos de seguridad cantonales para que ellos cumplan con su labor. ¿Y cuál es la labor de los alcaldes y los prefectos? Crear un espacio público que me permita a mí convivir. Esa es la parte inicial para que vayamos hacia eso. ¿Qué ha hecho también en el sistema carcelario, o qué hemos hecho, Lenin? Tenemos ahora ya el censo, que nos permite saber de dónde son las personas, qué delitos han cometido para poder actuar una rehabilitación y también para poder tener la idea de dónde vienen y por qué ellos llegaron a este alto nivel de violencia. Y para identificar que hay personas, y para identificar, general, que hay personas que no pueden ser rehabilitadas, ¿no? Porque alguien que es capaz de asesinar y desmembrar a alguien, evidentemente es alguien que no tiene pues posibilidad de rehabilitación. Efectivamente, Lenin, estuve en La Roca hace 1 o 2 semanas y hablábamos de algunos de los detenidos ahí. Dicen, hay ciertas personas que tienen 30 años, 40 años de cárcel. Ellos ya saben que en 40 años van a salir y ya no creen en la rehabilitación. Pero sin embargo tenemos que hacerlo porque su derecho es constitucional y tenemos que seguirlo haciendo. General, Lenin, al gobierno le preocupa que esta violencia, que asesinatos incluso, ya lleguen a la política, a los políticos. Lo ocurrido con el alcalde de Manta el último fin de semana es tan solo el corolario de una situación que ya se ha venido desarrollando desde hace algunos meses en contra de otros funcionarios, en contra de candidatos a diferentes dignidades. ¿Cómo lee el gobierno esta situación? ¿Por qué estamos avanzando en la escalada de violencia a esa instancia que antes no se había vivido? Lenin, el gobierno tiene como 20 o 22 reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado para el análisis de esto. Es su prioridad. A partir de eso tenemos el Gabinete de Seguridad que debe tener unas 40 reuniones que continuamente estamos analizando. Y yo lo había dicho en una entrevista hace un mes o mes y medio, cuando comenzaba este proceso de las elecciones adelantadas. Ojalá no nos llegue la violencia política. Y es por eso que se les ha dicho a los candidatos que quienes deseen tener la protección, la tengan. Pero no solamente la protección. Hay que también saber por qué las causas a ciertos candidatos o a ciertas personas, con el pésame a los familiares y al pueblo de Manta del señor alcalde Intriago,
tenemos que saber cuáles son las causas por las cuales se está atentando. Es que este caso del señor alcalde, a una persona que decidió voluntariamente servir a su pueblo, que es querido por su pueblo, pero hay alguien que no está de acuerdo con eso. Hay alguien que posiblemente está rompiendo una mafia que existe en un determinado sector y hoy se van contra él. Y yo había pedido a los señores candidatos y a todos los adeptos a los diferentes partidos que no lleguemos a la violencia política, que no lleguemos a lo que nos estamos viviendo. Estamos dando seguridad a aquellos funcionarios o a aquellos personas que quieren optar por una candidatura para que tengan la protección necesaria. Pero vuelvo a repetir, Lenin, esto es un problema en donde el Ecuador, los 18 millones de ecuatorianos, estamos en una grave crisis de moralidad, de principios, de valores, de respeto a los derechos de cada uno de los otros. Y eso no es solución solamente de Fuerzas Armadas y Policía, es una solución integral como se le está haciendo. Se lo está haciendo apoyando la salud, la educación, los deportes. Con el MIES tiene muchísimo trabajo. General, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la seguridad pública? No hablemos del narcoterrorismo, hablemos de lo que ocurre en las calles. Aquí en Guayaquil, hace un par de días, pues delincuentes lanzaban bombas molotov contra buses en cuyo interior se encontraban personas, había pasajeros, y claro, para eso debería estar pues la policía y claro, debería tener armas y chalecos y vehículos en buen estado. El gobierno dice, los estamos comprando. Usted nos relata, un organismo tiene 20 reuniones, otro tiene 40 y pico de reuniones, pero está bien, reúnanse las veces que quieran, pero ¿dónde están los insumos que requiere la fuerza pública para atender de manera adecuada a la ciudadanía, para preservar la paz general? Lenin, en el análisis de riesgo, cuando se montaron los cursos de acción, se tomó la decisión del estado de excepción en el sistema carcelario y las acciones que estamos haciendo, se preveía lo que iba a pasar y que pasó en Esmeraldas y lo que pasó en Guayaquil. Y nosotros pensábamos inclusive que iba a ser mayor. Las Fuerzas Armadas y la Policía no tienen tantos medios para estar al lado de cada bus, de cada persona, de cada taxi. Sabíamos que iba a pasar, estamos atrás de eso, estamos tratando de ubicarles a aquellos para llevarlos a la justicia. Algunos ya han sido detenidos, especialmente de Esmeraldas. En el otro proceso, tenemos que entender de que hay un sistema de contratación pública y como bien lo decían ustedes hace unos 2 minutos antes de iniciar la entrevista, se cayó un proceso de armas, porque hay que seguir un procedimiento que nos obliga el CERCOP. Y en este caso a nivel nacional ya no hubo, hay que llegar al nivel internacional. Pero hay que seguir los procesos y eso para mala suerte toma tiempo. Emergencia general. Eso es lo que no se entiende. ¿No se decretó la emergencia del país, pues, para que bajo el esquema de emergencia poder realizar una compra directa? Pero ustedes decidieron involucrarse en este proceso engorroso que se sabe complejo del CERCOP. Tomemos en cuenta, Lenin, que siempre hay que seguir los procedimientos y lo que tenemos establecido. La institución, en este caso la Policía Nacional, debería ser puesta en emergencia. Pero también recordemos de que estábamos queriendo utilizar o estamos queriendo utilizar las armas que han sido capturadas, que ya han dado paso a la Corte Nacional de Justicia a los jueces, que tienen que ser analizadas para también ahorrarle de una u otra forma los recursos al Estado. Seguridad cuesta, Lenin, seguridad cuesta. Pero fundamentalmente lo que más cuesta son las vidas de los seres humanos que tenemos que proteger. Estamos en el proceso. Yo le pido ahí a la ciudadanía el apoyo correspondiente y fundamentalmente a qué, Lenin. Hay muchos jóvenes que no están yendo a las escuelas, hay muchos jóvenes que no tienen salud, hay muchos jóvenes que están siendo llevados al microtráfico. Hoy la violencia interna no es por las capturas y la exportación, entre comillas, de droga al exterior, es por el microtráfico. Y eso es un problema ya social y que nos compete no solamente al gobierno, nos compete a los ecuatorianos, en donde debemos reconstituir ese tejido social que tiene que ser fuerte para las inconductas, sacarlas del convivir diario, Lenin. General Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Lenin, muchas gracias. Esperemos que todos apoyemos en este esfuerzo. La seguridad es integral. Nos obliga a los 18 millones de ecuatorianos a convocarnos para pacificar al Ecuador. Muchas gracias.